Ese es el objetivo nuestro, orientarle a usted en lo que son los problemas de salud y que usted busque atención lo más pronto con un personal de la salud, ya sea público o privado. Sabemos que en Guaymaca hay centros de salud, hay clínicas privadas. Usted puede ir donde tenga la confianza para tratar los problemas de salud y no automedicarse. Vamos a poner las imágenes en la pantalla. Vamos a hablar de la hematuria. Ahí en esa fotografía que está en la pantalla, al lado izquierdo de su pantalla es una orina con este problema de la hematuria y a la derecha es una orina de un color normal. Entonces, para irle introduciendo y sepa usted de qué es lo que vamos a hablar. La hematuria, el problema que vamos a tocar en esta noche no es una enfermedad, sino que es un síntoma de alguna enfermedad que la está produciendo. Entonces es importante. Siempre el cuerpo nos avisa cuando algo malo está pasando fuera de él o dentro de él. En caso de la hematuria, este problema es una alerta, es un síntoma de su cuerpo. Ya vamos a hablar qué es la hematuria, qué la produce y qué es lo que nosotros los médicos hacemos o usted debe hacer cuando tenga este problema o algún familiar en su casa. Pongamos la siguiente. Entonces el tema es hematuria, ese es el tema. Pero ¿qué es la hematuria? Ahí tenemos otra fotografía para que usted vaya relacionándose. Ahí usted ve un recipiente con una orina que es pura sangre. Entonces, ¿qué es la hematuria? Que es el tema que estamos tocando en esta noche. Pongamos la siguiente para que usted sepa de qué se trata la hematuria. Entonces, definiendo, buscando un concepto de lo que es la hematuria, vamos a decir que es la aparición de sangre en la orina. Por eso las imágenes anteriores nos estaban dando una introducción de qué es la hematuria. Entonces, cuando usted escuche el término hematuria, eso se refiere a la aparición de sangre en la orina. Cuando una persona orina sangre, eso es hematuria. Es el término médico. En medicina tenemos muchos términos y a veces, pues, les digo yo que algunos médicos son bien dados, por así decirlo, a hablarle al paciente de términos médicos. Nosotros estamos aquí para aclarar esos términos y hablarle de una forma más sencilla. Entonces, hematuria, cuando usted le digan es que tiene hematuria o lea o escuche en alguna publicación, la hematuria es la aparición de sangre en la orina. Cuando una persona orina sangre, a eso se refiere hematuria. Hema viene de hematológico, hematopoyético, que es sangre, y uria de orina. Entonces, la hematuria es la presencia de sangre en la orina. Ese es el tema que vamos a tocar en esta noche para que usted tenga un poquito de mejor idea de cuáles son los problemas que pueden ocasionar que una persona tenga hematuria, o sea, que orine sangre, y qué es la hematuria, que ya lo definimos, es la presencia de sangre en la orina. Y desde el punto de vista ya científico, la hematuria se describe como la presencia de más de 3 glóbulos rojos por campo en el análisis microscópico del sedimento urinario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros le mandamos a hacer a usted un examen general de orina, ahí va a usted ver que dicen glóbulos blancos, glóbulos rojos. Ese es el examen microscópico. Regularmente no deben de haber glóbulos rojos en la orina, o si hay, solo hay, lo normal se considera de 1 a 2 o de 0 a 1. Pero cuando hay más de 3 glóbulos blancos en ese examen de orina, entonces ya hablamos de hematuria desde el punto de vista microscópico. Pero en general lo importante es que usted sepa que el término hematuria no es más que la presencia de sangre en la orina. La presencia de sangre en la orina puede hacer que la orina adopte una tonalidad sanguinolenta, o sea, rojiza, o de color normal cuando es una hematuria microscópica. Ahí vamos ya introduciendo, o queremos que sepa que hay 2 tipos o varios tipos de hematuria. Entonces, resumiendo, la hematuria es la presencia de sangre en la orina
Y si nosotros le mandamos a hacer un examen de orina a un paciente por X o Y razón y nos dicen que hay más de 3 glóbulos rojos por campo, eso se describe en el examen de orina, entonces decimos que hay presencia de sangre en la orina o hematuria. Y cuando hay sangre en la orina cambia su color, su tonalidad a una tonalidad sanguinolenta, o sea, rojiza. Ya usted vio cuál es el color, es amarillo ámbar, el color normal de la orina, pero cuando hay sangre en la orina, esta se torna de una tonalidad sanguinolenta o rojiza. Pongamos la siguiente. Eso es en cuanto a la hematuria. La prevalencia, o sea, como es este problema en la población, está entre el 0.16 y el 16%, aunque en adultos pueden alcanzar hasta un 33%. O sea, es más frecuente en adultos que en niños, pero sí hay niños que pueden tener este problema. En varias ocasiones nos ha tocado atender a nosotros niños con hematuria, o sea, niños que orinan sangre. Entonces se puede dar en niños y en adultos, pero es más frecuente en adultos en un porcentaje de un 33%. El signo de hematuria macroscópica puede representar problemas serios, desde un cáncer o hasta problemas que pongan en riesgo la vida de un paciente. Entonces, entre más años se presente este problema, hay que tener o prestarle más atención. En varones mayores de 59 años se puede presentar en un 22% y en las mujeres en un 8%. Y a medida que aumenta la edad hay más tendencia a tener este tipo de problemas. Sin embargo, en el 61% de los pacientes mayores no se llega a veces a identificar la causa de la hematuria. O sea que hay pacientes que tienen hematuria, sangrado por la orina, y a veces no se puede determinar la causa. La importancia de la hematuria no depende de su intensidad, sino de la causa que la produce. O sea, a veces hay pacientes que pueden tener un sangrado muy exagerado o bastante, pero eso no nos va a dar la intensidad del problema. En cambio hay otros que pueden tener un sangrado en la orina muy poco y sí pueden representar problemas mucho mayores. Entonces la intensidad no depende de la hematuria, la causa, el sangrado puede ser mucho o poco, y el hecho de que sea muy intenso no quiere decir que va a ser algo más grave que cuando es poco, puede variar. Entonces la importancia, como dice ahí, de la hematuria no depende de su intensidad, sino de la causa. Eso es lo que nosotros los médicos nos debe interesar cuando un paciente nos llega con un sangrado en la orina, o sea, con una hematuria, investigar la causa, porque recuerde que esto es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces, cuando tenemos un síntoma, como por ejemplo un dolor de cabeza, fiebre, todos esos son síntomas. Todos esos síntomas los produce una enfermedad o tienen una causa. Eso es lo que hacemos nosotros y a esa causa le llamamos un diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico es cuando damos el tratamiento. Y si no tenemos un diagnóstico certero o una causa, nos auxiliamos de ciertos exámenes, como vamos a hablar más adelante. Pongamos la siguiente. Los tipos de hematuria. Hay varios tipos de hematuria, pero la principal clasificación de la hematuria es de acuerdo a la cantidad de hematíes o glóbulos rojos que hay en el examen de orina. Puede ser microscópica o macroscópica. La hematuria microscópica es la emisión de glóbulos rojos o hematíes por campo inferior a 100 y la orina no cambia de color. Mientras que la hematuria macroscópica, a partir de 100 hematíes o glóbulos rojos por campo en la sangre, se hace visible en la orina. 1 mililitro de sangre en 1 litro de orina hace que se adopte un color rojizo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Dentro de los dos principales tipos de hematuria estamos hablando de una que se llama microscópica y otra que se llama macroscópica.
como su palabra lo dice, micro es pequeño, entonces la hematuria microscópica es aquella que no la podemos ver, que solo la puede detectar el técnico o el microbiólogo que hace el examen de orina a través del microscopio. Y la macroscópica es aquella que ya se puede ver a simple vista, pero para que haya una hematuria macroscópica tiene que haber 1 mililitro de sangre en 1 litro de orina para que éste se adopte un color rojizo. Entonces, si hay poca cantidad en la orina, esta no se va a tornar rojiza. Entonces va a ser una hematuria microscópica que solo se va a ver, como lo dice el nombre, con el microscopio. Pero cuando usted ya orina y ve que la sangre tiñe la orina, o sea, siempre, el paciente nos dice que orina es sangre. Ahí hablamos de una hematuria macroscópica, o sea, que usted la puede ver, o el médico, si usted lleva el recipiente o el que hace el examen, la ve a simple vista. Esos son los dos tipos de hematuria, microscópica o macroscópica. Pongamos la siguiente. Y también la hematuria, otros tipos, va a depender del momento de la aparición. Siempre que tenemos un paciente que tiene una hematuria, o sea, que ha orinado o está orinando sangre, se le preguntan diferentes interrogantes para tener un amplio idea de qué es lo que le puede estar pasando al paciente. Por ejemplo, según el momento de aparición, la hematuria puede ser inicial, o sea que el sangrado se observa al principio del chorro de la orina y después se aclara espontáneamente. Y eso es bien importante que usted cuando esté orinando sangre ponga mucha atención o se fije si cuando orina es al inicio, está el sangrado, es bien importante porque con esas 3 cositas que nosotros le preguntamos nos vamos haciendo una idea de cuál o dónde puede estar el problema o la causa de la hematuria, o sea, del orinar sangre. Entonces, según el momento de aparición, la hematuria puede ser inicial, o sea, en cuanto comienza el chorro de la orina, ahí sale ya la orina teñida de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, ahí nosotros los médicos vamos a pensar en que la causa puede ser uretral o prostática. Entonces, bien importante estas preguntas. A veces nosotros con el interrogatorio, la anamnesis se llama eso, como vamos a hablar más adelante y hemos hablado en otros programas, es bien fundamental para los médicos porque ahí tenemos un buen porcentaje del diagnóstico. Entonces, siempre preguntamos al paciente que cuando tiene un sangrado por la orina, o sea, una hematuria, si es desde que comienza a orinar la presencia de sangre en la orina. Porque si es así, vamos a pensar que el paciente puede tener un problema en la uretra o en la próstata si es un varón. Ahora, puede ser terminal también la presencia de sangre en la orina. Si se recoge al final, o sea, cuando usted termina, ya cuando termina empieza a sangrar por la orina, a veces incluso como un goteo sanguinolento, o sea, a veces el paciente nos dice, es que mire, que cuando yo termino de orinar, salen unas gotitas de sangre, entonces es una hematuria terminal. Ahí nos puede sugerir que hay un problema cerca de la vejiga, el problema puede estar cerca de la vejiga en una parte que se llama el cuello. Pero si la hematuria es total, o sea que se presenta desde que el paciente inicia hasta que termina, durante toda la micción, se llama hematuria total. Si se presenta a lo largo de toda la micción, o sea, el acto de orinar, se denomina total. Y ahí puede proceder del riñón o del tracto superior o de la vejiga. Entonces es importante estas preguntas. A veces hay pacientes que se molestan un poco cuando uno pregunta mucho, pero esas preguntas nos sirven a los médicos para poder tener un mejor diagnóstico. O a la inversa, hay médicos que no interrogan bien al paciente y no van a tener una idea de lo que le está pasando al paciente. Entonces, cuando usted orina sangre o ha orinado sangre o un familiar suyo o alguien en su casa está orinando sangre, es importante saber si la orina
sale con sangre cuando usted empieza a orinar y luego se torna de color normal la orina, o si el sangrado en la orina se presenta al terminar de orinar, o sea, que usted va a orinar color normal, pero al terminar ya sale la orina teñida de sangre, o si es en todo el acto de la micción. Entonces es importante que nosotros establezcamos en qué momento se presenta el sangrado en la orina, si es cuando empieza o cuando inicia a orinar, si es cuando termina de orinar el sangrado o si es tanto al inicio como al final. Eso nos da un margen bastante de qué problema le puede estar ocasionando a usted el sangrado, o sea, la hematuria. Pregunta bien clave. Pongamos la siguiente. Y también la hematuria se puede clasificar de acuerdo a la duración en transitoria o permanente. ¿Cuándo es transitoria? Cuando puede producirse, por ejemplo, un ejercicio, por una fiebre, por una actividad sexual o por un traumatismo, un golpe. De ahí es transitoria porque el paciente solo presentó un cuadro de sangrado por la orina y después orinó normal. A eso le llamamos transitoria. Generalmente es causada por algunas situaciones, como les mencioné, cuando hay fiebre, cuando hay relaciones sexuales o cuando el paciente ha tenido un golpe o un trauma cerca de la vía urinaria. Entonces el diagnóstico ahí es por exclusión y se produce con más frecuencia entre los 15 a 40 años y disminuye a partir de los 50 años. A eso le llamamos hematuria transitoria. Hay pacientes que a veces llegan, es que fíjese que yo el otro día o la vez pasada oriné sangre, pero solo fue un día, entonces uno tiene que investigar si el paciente tuvo un golpe, si estuvo con fiebre o fue durante una relación sexual, etc. Eso se le llama hematuria transitoria, generalmente es más común, es sangrado en la orina en los pacientes jóvenes. Pero también está la hematuria permanente, o sea, aquella que se manifiesta de una manera reiterada, o sea, frecuente, no desaparece. Y ahí es mayor en personas arriba de los 50 años. Entonces es importante saber si el episodio de sangre en la orina, o sea, la hematuria, solo fue de una forma transitoria o es permanente. Y también el sangrado por la orina, o sea, la hematuria, tiene, de acuerdo a su origen, podemos decir que es glomerular o no glomerular. ¿Qué quiere decir eso? El glomérulo es una parte anatómica del riñón. Entonces, cuando está a nivel de los glomérulos, la orina es bien oscura, no tiene coágulos y se asocia generalmente a problemas en los glóbulos rojos, a problemas de cilindros o proteínas en la orina. Y también si la hematuria no es glomerular, la orina ahí es rojo brillante con coágulos, puede tener glóbulos rojos isomórficos, no hay cilindros ni hay proteína. Es importante, de acuerdo al origen de la sangre, de dónde viene el origen del sangrado en la orina, cuando viene del mero riñón es glomerular, se le llama, ahí la orina es oscura, no tiene coágulos y hay presencia de cilindros y proteínas. Cuando no viene del mero riñón, o sea, no glomerular, se le llama urológica, la orina ahí es rojo brillante con coágulos y no hay cilindros ni proteínas. Es bien importante todo esto, tenerlo en cuenta como médico cuando estamos frente a un paciente que ha tenido un sangrado en la orina, o sea, lo que es la hematuria. Entonces, todas esas preguntas y los análisis de los exámenes nos orientan dónde puede tratarse el problema de que el paciente tenga un sangrado por la orina. Pongamos la siguiente. Ahora, las principales causas de la hematuria se dividen en dos grandes grupos. A una se le llama urológica y a la otra no urológicas. Esas son las principales causas
de la hematuria, o sea, del sangrado en la orina. De eso estamos hablando en esta noche, por si usted recién nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Entonces, las causas, ¿cuáles son las causas? Ya hemos adelantado algunas de ellas en lo que hemos estado hablando, pero hay dos causas, hay infinidad de causas, pero se han asociado o dividido en dos grupos. Una es la causa urológica y las otras son las causas no urológicas. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver en la siguiente imagen. Pongamos la siguiente. Entonces, hablando de las causas urológicas de la hematuria, o sea, del sangrado en la orina, las causas urológicas son, en primer lugar, las infecciones urinarias. Esa es la principal causa denominada el grupo de urológico, las infecciones urinarias. Otra causa de tipo urológico están la litiasis urinaria, o sea, las piedras en la orina. Entonces esas se le llaman causas urológicas. Recuerde, las causas de la hematuria o de la sangre en la orina pueden ser divididas en causas urológicas y no urológicas. Las urológicas, en primer lugar, están las infecciones urinarias, o sea, cuando usted tiene una infección en la vía urinaria puede tener sangrado por la orina. Si usted tiene piedras, arenía en la vía urinaria, puede tener sangrado en la orina. Luego están las causas tumorales, que pueden ser en el parénquima del riñón, o puede ser también la ureterolitiasis, o sea, las piedras en el uréter, causas también en la próstata, pueden causar sangrado en la orina, y también en los uréteres. Entonces, si provienen de esos lugares que la persona sangre por la orina, es una causa urológica. Otras causas de tipo urológicas pueden ser los traumatismos, o sea, los golpes. Hay pacientes que a veces sufren accidentes, caídas y tienen traumas o golpes en la espalda, en donde están los riñones. El paciente puede tener o tiene traumas en la pelvis, donde está la vejiga. Pues los golpes, los traumatismos pueden producir sangrado por la orina y está dentro de las causas urológicas. También están algunas infecciones como la tuberculosis, o cuando un paciente es sometido a una cirugía de la vía urinaria, por ejemplo, cuando lo operan de la próstata o cuando lo operan de piedras, puede tener sangrado en la orina. Esas se llaman causas de tipo quirúrgica o posquirúrgicas. También pueden haber cuerpos extraños en la vía urinaria que pueden hacer que el paciente sangre por la orina, o pueden haber otros problemas a nivel urinario. Entonces, todas estas causas que les mencioné se denominan causas urológicas. Entonces, recapitulando, dentro de las causas de hematuria, o sea, presencia de sangre en la orina, podemos hablar de las infecciones urinarias, de la litiasis, o sea, las piedras, de los tumores de la vía urinaria, de los problemas de la próstata, de los traumatismos, de algunas infecciones después de una cirugía en la vía urinaria, o otras alteraciones como la presencia de cuerpos extraños en la vía urinaria. Esas son causas urológicas. Pongamos la siguiente. Ahora, las causas no urológicas del sangrado en la orina, o sea, de la hematuria, se pueden enumerar como algunas enfermedades hematológicas. ¿Qué es eso? Algunas enfermedades que tienen que ver con la sangre. Entonces, también hay causas metabólicas como la hipercalcemia, la hiperuricosuria, o sea, la hipercalcemia es demasiado calcio en la sangre y se va por la vía urinaria, o hiperuricosuria es la presencia de ácido úrico a través de la orina. También puede haber una hematuria glomerular, se llama, o algunas nefropatías, son enfermedades en el riñón
También pueden haber enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades que están fuera de la vía urinaria y que pueden causar sangrado en la orina. Por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas de lupus, tienen problemas en los vasos sanguíneos que se denomina vasculitis, algún síndrome hemolítico urémico se llama, cuando el paciente tiene problemas renales donde no puede excretar los desechos tóxicos por la orina. También cuando hay enfermedades sistémicas como la hepatitis, la endocarditis, etc. También dentro de las causas de la presencia de sangre en la orina, las denominadas no urológicas, están algunos problemas de sustancias tóxicas como el benceno y aminas aromáticas. También algunos fármacos o medicamentos pueden producir sangrado por la orina. Algunos anticoagulantes, y algunos analgésicos, inmunosupresores, algunos medicamentos que se usan para controlar problemas del sistema nervioso central, algunos antibióticos también. Entonces, algunos medicamentos también pueden producir la presencia de sangre en la orina. Por eso cuando hay un paciente con un sangrado en la orina hay que hacer muchas preguntas para determinar o tener una idea cuál es la causa, hacer un buen interrogatorio al paciente. ¿En qué momento se presenta el sangrado en la orina? ¿Cuánto le dura? Si tiene alguna enfermedad de base sistémica como las que hemos hablado, si consumió o está consumiendo algún medicamento o si ha consumido algún alimento, como vamos a ver más adelante. También algunos alimentos no es que dan sangrado, pero cambia el color de la orina y que a veces el paciente cree que es sangre en la orina. Pero lo importante es que cuando usted tenga un episodio de sangrado por la orina, vaya donde el médico para que le haga una evaluación y si es necesario mandar algunos exámenes para tener la causa, o sea, el diagnóstico y así darle un tratamiento oportuno y adecuado. Pongamos la siguiente. Esas son las causas de la hematuria, o sea, del sangrado en la orina. También otras causas pueden ser, se le llaman falsas hematurias. ¿Qué quiere decir eso? Que el sangrado no proviene específicamente de la vía urinaria, sino por otras alteraciones, por ejemplo, la hemorragia vaginal. A veces hay pacientes, mujeres, que llegan asustadas, o sobre todo cuando son jovencitas o niñas que han desarrollado, han tenido su primer ciclo menstrual, que nos dicen que está orinando sangre y tal vez una hemorragia vaginal la que tiene. Entonces, algunos medicamentos o fármacos también pueden producir la presencia de sangre en la orina, por eso hay que preguntar si está tomando algún medicamento o ha tomado algún medicamento durante el episodio que tuvo del sangrado en la orina. Alimentos, como les mencionaba, es una falsa hematuria, porque si usted consume remolacha o otras verduras que están ahí que no las tenemos en nuestro medio, pero sí la remolacha, usted va a ver que la orina se torna en color rojizo. Entonces hay que tener cuidado. Cuando comemos remolacha cambia el color de la orina a un color rojizo, por eso se llaman falsas hematurias, porque no es un sangrado presente en la orina que viene de la vía urinaria, sino que lo ocasionan otras alteraciones como las hemorragias vaginales, algunos medicamentos, los alimentos como la remolacha o también la miohemoglobina que se llama, o la presencia a veces de orina contaminada con algunos oxidantes. Entonces es importante, como les menciono, saber el momento, la duración, si el paciente tiene enfermedades, alimentos que ha ingerido o medicamentos que esté tomando. Entonces es común ver a veces que el paciente quizá no recuerda y comió, por ejemplo, remolacha, la orina se torna de color rojizo y llega asustado pensando que tuvo un sangrado. Por eso se llaman falsas hematurias o digamos falsos sangrados en la orina que son producidos por otras situaciones. Pongamos la siguiente. Ahora,
Ahí está resumido las causas más frecuentes de hematuria, se llama aislada. Son los cálculos, o sea, las piedras, las personas los conocen como piedras, nosotros los médicos los conocemos como cálculo o litiasis. Es lo mismo, la gente dice piedras en los riñones. De los cálculos son las piedras en los riñones. Es una causa frecuente de sangrado en la orina. Las otras causas frecuentes son las neoplasias. Las neoplasias son los tumores, los cánceres. La tuberculosis es una infección bien común que puede producir sangrado en la orina. Los traumatismos, o sea, los golpes, y la prostatitis son 5 causas bien comunes de sangrado en la orina. Los médicos debemos de tener en cuenta estas situaciones. En los niños y adultos jóvenes, la uricosuria, o sea, la presencia de mucho ácido úrico en la orina, y la hipercalciuria, o sea, mucho calcio en la orina, son causas frecuentes de hematuria. Entonces, en los niños es diferente la causa que en los adultos. Ya hablábamos al inicio que la hematuria se puede presentar tanto en niños, en jóvenes, como en personas adultas. Es más común en los adultos, pero hay niños que pueden tener episodios de hematuria, o sea, de sangrados en la orina. Dentro de las causas más frecuentes se ha visto que es la uricosuria, o sea, mucho ácido úrico en la orina, o mucho calcio en la orina, que es la hipercalciuria. Son 2 situaciones que son causas frecuentes de hematuria, o sea, de sangre en la orina, en niños y en jóvenes. Pongamos la siguiente. Luego, el diagnóstico, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los médicos para determinar con seguridad cuál es la causa del sangrado en la orina? Entonces ya hablábamos que vamos a hacer una buena anamnesis, o sea, un buen interrogatorio. Vamos a preguntar al paciente en qué momento, cuánto tiempo tiene, y si tiene alguna otra condición como enfermedades, fiebre, está ingiriendo algún alimento, ingirió algún alimento o está tomando algún medicamento. También si tiene coágulos, si la presencia de sangre es persistente o recurrente, si es inicial, si es terminal o si es total. Esas son las características de la hematuria que vamos a preguntarle al paciente para determinar cuál de ellas es. También si hay síntomas acompañantes como síndrome miccional, o sea que el paciente está orinando frecuentemente, si tiene dolor lumbar, también si hay problemas o síndromes o síntomas prostáticos, si hay también inflamación en la cara o en las piernas del paciente, o también si hay antecedentes personales en el paciente de importancia como la edad, o si el paciente ha sido sometido a colocación de una sonda por cualquier problema, si ha hecho un ejercicio intenso o si está tomando algún medicamento. También si hay antecedentes familiares que han tenido el mismo problema, porque hay enfermedades renales que pueden ser hereditarias. Entonces, para orientar el diagnóstico de la hematuria, o sea, la causa, ya hemos hablado que pueden ser urológicas, no urológicas, sistémicas, etcétera, o falsas hematurias, que son situaciones donde la orina se puede teñir de un color rojizo, pero no es en sí un sangrado. Para eso interrogamos al paciente, para ver si tiene coágulos, si la presencia de sangre es persistente, recurrente, si es al inicio, si es al terminar o si es durante toda la micción, si tiene otros síntomas el paciente cuando ha sangrado por la orina, si tiene fiebre, dolor, si tiene inflamación o tiene algunos signos prostáticos, o si hay antecedentes personales o antecedentes familiares. Pongamos la siguiente. Entonces por ahí vamos haciendo estas evaluaciones para ir determinando cuál es el diagnóstico o la causa de la hematuria. Entonces cuando hayamos hecho la anamnesis, o sea, el interrogatorio, todo esto, el paciente nos va a dar la información
Entonces vamos a preguntar también si hay antecedentes familiares de algunas enfermedades o si hay antecedentes personales. Dentro de los antecedentes familiares hay que preguntar si hay antecedentes de quistes en los riñones, si algún familiar ha tenido problemas de sangrado en la orina, si han tenido en la familia antecedentes de piedras en la orina, si han tenido en la familia antecedentes de anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son aquellas anemias que causan hemólisis, o sea, destrucción muy rápida de los glóbulos rojos. Pues los glóbulos rojos, ahí va la hemoglobina, que es lo que da el color a la sangre. Entonces la orina se va a teñir de un color rojizo cuando hay anemias hemolíticas, o si hay una enfermedad un poquito rara que se llama porfiria. Entonces hay que preguntar al paciente si hay antecedentes familiares de problemas de hematuria, o si el paciente tiene algunos antecedentes personales, como la probabilidad de que se trate de una orina nada más roja sin ser una hematuria, en el caso cuando ha consumido remolacha o algunos medicamentos. También es importante preguntar si han habido episodios de dolor lumbar, si tiene algún problema de golpes, traumatismos, o ha hecho un ejercicio reciente, intenso, el paciente, porque hay pacientes que a veces tienen, cuando hacen un ejercicio muy intenso, los músculos tienden a tener alguna alteración de destrucción de los glóbulos rojos y puede sangrar por la orina cuando hay un ejercicio muy intenso a veces. Entonces hay que preguntar eso, si el paciente tiene dolores en las articulaciones, si tiene moretes en el cuerpo, si ha tenido problemas de infecciones, si tiene alguna enfermedad sistémica como las que hablamos, o si ha tenido antecedentes o problemas en la próstata, si siente ardor o dolor al orinar, o si tiene algunas enfermedades de base como la diabetes o la hipertensión. Todo esto nos va a ir ayudando a tener un diagnóstico de la causa del sangrado en la orina, o sea, la hematuria. Pongamos la siguiente. Luego, en la exploración física, que es parte del examen para obtener un diagnóstico, va a ir encaminada la exploración a identificar los signos y síntomas asociados a la causa de la hematuria. Por ejemplo, hay que tomarle la presión al paciente porque hay algunos síndromes, como se llama el síndrome nefrítico o nefrótico, o algunas alteraciones en los riñones que pueden elevar la presión arterial. Las infecciones pueden dar fiebre, entonces es importante tomar la temperatura. Hay un signo que se llama puño percusión renal, que si percutimos con el puño la zona lumbar, o sea, la espalda, a nivel de los riñones, el paciente va a presentar un dolor bien intenso. O en algunos hombres hay que explorar la próstata a través del examen, o en la mujer a través de una revisión pélvica o ginecológica. También hay que palpar el abdomen a ver si no hay masas. Hay que hacer una exploración de los pulmones o del corazón. También hay que inspeccionar los genitales, o también hay que ver si el paciente no tiene lesiones en la piel, o sea, lesiones cutáneas como eritema, enrojecimiento, alas de mariposa en la cara, porque a veces hay problemas de lupus que dan estos síntomas, o cualquier otro signo o síntoma que nos ayude con el diagnóstico. Entonces, aparte de la anamnesis, el interrogatorio, hay que examinar al paciente y evaluar todos estos aspectos que le acabo de mencionar. Pongamos la siguiente. Luego, en las exploraciones complementarias, ahí es cuando ya vamos a hacer uso de algunos exámenes. El primer examen es el examen general de orina, que es el más sencillo. Se va a analizar si hay presencia de glóbulos rojos, cómo está el examen microscópico, el macroscópico. También se puede mandar a hacer un cultivo de la orina para ver si tiene infecciones el paciente. También se hace una analítica básica como un hemograma, o también la presencia de proteínas en la orina.
Y ya cuando pensamos que hay otro tipo de problemas, se puede mandar a hacer una radiografía al paciente o un ultrasonido. Entonces todo va a depender de la evaluación, del enfoque que el médico le vaya dando o de la causa que pueda estar sospechando el médico. Si yo sospecho que el sangrado puede ser por un problema de próstata, entonces le voy a mandar a hacer los exámenes de la próstata al paciente. Si sospecho que es un paciente joven y sospecho piedra, le mando a hacer un ultrasonido, y etcétera. Entonces, los exámenes, por eso se llaman complementarios, nos van a ayudar cuando necesitemos confirmar o descartar algunas alteraciones para el diagnóstico. Pongamos la siguiente. En el diagnóstico ya hablábamos algunas pruebas complementarias, está el examen de orina, o sea, el análisis de orina, y ahí se analiza la orina con una tirita que se le introduce y ve varios aspectos del técnico. También se analiza el sedimento urinario y debe ser también orientada para ver si hay cilindros, para ver si hay pus, si hay bacterias, si hay eritrocitos, proteínas, cilindros, etc. Entonces, un examen de orina nos da bastante información para orientarnos si es alguna infección, si son piedras o cálculos en los riñones, si hay proteínas, para ver si hay lesión en el riñón, etc. Pongamos el siguiente, el examen más básico, más sencillo y más barato que se puede hacer, el examen general de orina. También si sospechamos una infección y queremos saber con certeza cuál es la causa de la infección o qué bacteria causa la infección, mandaremos a hacer un cultivo de la orina. Ya también hablábamos que se puede mandar a hacer un análisis de sangre, o sea, un hemograma, y si sospechamos lupus o problemas de coagulación, otros análisis en la sangre. También podemos mandar a hacer pruebas de imagen como la radiografía simple de abdomen, el ultrasonido, o también otro examen que se llama urografía o urotac o cistoscopía, que es como una endoscopía a través de la vejiga, digamos. Entonces depende el enfoque que el médico le vaya a dar o qué es lo que él piense que está ocasionando el sangrado, mandará a hacer algunos exámenes, tanto básicos como ya un poco más complejos. Pongamos la siguiente. Ahora, el tratamiento, eso va a depender de la causa de la hematuria. O sea, según lo que nos cause el sangrado, así va a ser el tratamiento, pero es importante establecer la causa. Entonces, el tratamiento del sangrado en la orina o de la hematuria va a depender de la causa, de la intensidad de la hematuria o del sangrado y de la presencia o de obstrucción por coágulos o de algunas complicaciones. En hematurias graves hay que mantener las constantes o los signos vitales, si hay alteración de los signos vitales o del estado hemodinámico del paciente, y también hay que evaluar otros aspectos en el tratamiento. Por ejemplo, cuando el paciente tiene coágulos y se ha obstruido el flujo de la orina, pues se va a colocar sondas para que el paciente pueda evacuar la orina. También se puede dar antibióticos si confirmamos que el paciente tiene una infección o si el paciente tiene piedras en los riñones y llega con un dolor, se llama cólico nefrítico, usaremos analgésicos. O si hay otras alteraciones que se pueden manejar, como médico general lo vamos a hacer. Entonces, lo importante es que usted sepa que el tratamiento de la hematuria o del sangrado en la orina va a depender de la causa. Pongamos la siguiente. O sea que no todos los tratamientos para el sangrado en la orina son iguales, sino que va a depender de la causa. Este nada más es un esquema donde nosotros los médicos nos guiamos cuando nos llega un paciente con hematuria, qué es lo que vamos a hacer. Se llama algoritmo diagnóstico. En medicina hay muchos diagramas como este que nosotros tenemos que guiarnos para ir haciendo
el diagnóstico y el abordaje completo de un problema o de una enfermedad. En este caso, ese algoritmo o ese diagrama nos orienta a los médicos qué es lo que vamos a hacer cuando un paciente tenga un problema de hematuria, o sea, de sangrado en la orina. Entonces, vamos a ver si la hematuria es real o es falsa hematuria, como le mencionaba anteriormente. La falsa hematuria se presenta cuando hay fármacos que se están utilizando, cuando hay algunos alimentos como la remolacha, o cuando la hematuria o el sangrado proviene de ejercicios externos, que los músculos empiezan a tener alteraciones y está la mioglobinuria, se llama eso. Entonces, ahí va a depender de lo que el médico vaya sospechando y así irse dirigiendo por ese diagrama. Pongamos la siguiente. Ahora puedes ponerlo al tamaño normal. En cuanto a la derivación, en ocasiones hay pacientes que es necesario referirlos al especialista. Nosotros somos médicos generales y podemos tratar muchos problemas, muchas enfermedades, pero en ocasiones es necesario referir o derivar al paciente a otro médico, en este caso un especialista. Hay dos especialistas que pueden referirlo a usted, uno es el urólogo y el otro es el nefrólogo. Entonces el médico va a decidir, de acuerdo a la evaluación, si lo va a referir, cuándo derivar, o sea, cuándo un paciente tengo que referirlo a un urólogo, cuando la hematuria es visible, o sea, cuando usted sangra en la orina y ve la sangre ahí, esa es una hematuria visible. Ahí tenemos que derivarlo al urólogo. También cuando la hematuria está producida por una infección, en este caso en la próstata, o si no se encuentran anomalías en el estudio, el seguimiento se realizará por parte de la atención primaria. La reevaluación urológica si la hematuria es visible o hay síntomas del tracto urinario. Entonces, en estos casos, el médico lo puede referir a un urólogo. Hay situaciones donde uno, como médico general, puede tratar al paciente con una hematuria, por ejemplo, si es por una infección, si en ocasiones es por problemas de piedra en los riñones, etc. Pero en algunas ocasiones hay que derivarlo o referirlo, ya sea al urólogo, con lo que hemos hablado, o al nefrólogo. Pongamos la siguiente. ¿Cuándo vamos a referir al paciente a un nefrólogo? Entonces, cuando hay presencia de enfermedades o sospechamos alguna enfermedad renal, ya lo referimos al nefrólogo. Por ejemplo, cuando hay deterioro de la función del riñón, cuando vemos que se está alterando la función del riñón y el paciente tiene un sangrado en la orina, lo vamos a referir al nefrólogo. También cuando hay presencia de proteína en la orina, o sea, proteinuria mayor o igual a 0.0 gramos por decilitro. Entonces, cuando hay alteración en el riñón o en la función del riñón, vamos a referir al paciente al nefrólogo. El urólogo mira ciertos problemas y el nefrólogo otro, pero lo que más diferencia al urólogo y el nefrólogo es que el urólogo puede hacer operaciones en algunas partes de la vía urinaria. Por ejemplo, el que opera la próstata es el urólogo, no es el nefrólogo. El nefrólogo ve más problemas de tratamiento de las enfermedades, sobre todo del riñón. Esa es una de las grandes diferencias entre el urólogo y el nefrólogo. El que ve problemas de la próstata es el urólogo. El que ve problemas de piedras en los riñones es el urólogo. El nefrólogo más que todo trata ya cuando hay problemas a nivel del riñón, cuando el riñón no está funcionando adecuadamente. Entonces, cuando hay un paciente que tiene sangrado en la orina y a través de unos exámenes vemos que tiene proteínas, que la filtración glomerular está alterada, lo referimos al nefrólogo. Pongamos la siguiente. Luego, este es
un esquema como el anterior, cuando un paciente llega a la emergencia con sangrado o una hematuria, hay que ver si es macroscópica o microscópica. Si es macroscópica, o sea que se puede ver a simple vista, vamos a hacer el anamnesis, que hablábamos que es el historial, el interrogatorio, luego la exploración física, revisar el abdomen, la palpación, luego explorar también si no hay problemas en la próstata. Luego vienen también los análisis como el examen de sangre, el examen de orina. También se puede hacer una exploración radiológica, ya sea con una radiografía o con un ultrasonido. Y también el tratamiento va a depender, ya les mencionaba, de la causa o si es una hematuria grave o leve. Si es una hematuria grave que está poniendo en riesgo la vida del paciente o hay alteración en la hemodinamia, el paciente está con un problema hemodinámico, entonces el paciente se maneja intrahospitalariamente. Si la hematuria es leve, pues se le dice que haga ingesta de líquidos y se le trata si es una infección, etc. Si la hematuria es microscópica y no compromete el estado hemodinámico, entonces el paciente deriva a la consulta. Entonces son esquemas que nos sirven a nosotros los médicos para saber cuando trabajamos en emergencias cómo vamos a abordar el problema de la hematuria o del sangrado en la orina. Creo que esa es la última. Bueno, eso es lo que ya podemos volver acá. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche en relación a lo que es la hematuria. Recuerde, la hematuria es la presencia de sangre en la orina. Es un síntoma, o sea, un síntoma es algo que nos está avisando que hay un problema en su cuerpo. Entonces, cuando usted llega al médico, él lo que va a hacer es no tratarlo inmediatamente, a menos que usted tenga un problema muy serio, que esté con mucho dolor, mucha fiebre o que no pueda orinar. Pero va a hacer el médico investigar la causa de la hematuria, o sea, el sangrado en la orina, ya sea por la evaluación, por el examen que le hace o por el resultado de algunos exámenes que se pueden mandar a realizar. Y de acuerdo a la causa, pues él le va a dar un tratamiento. Si el médico general que lo está viendo ve que ya tiene un problema un poco serio, te puede referirlo ya sea al urólogo o al nefrólogo. Si está al alcance de él tratarlo, lo va a tratar. Como le mencionaba, cuando el paciente tiene una infección y eso le causa el sangrado, cuando el paciente tiene piedras en la vía urinaria y está con un sangrado y dolor, pues uno lo puede manejar. Lo importante es que si usted está teniendo problemas de sangre en la orina, o sea, casos de hematuria, o lo ha tenido en alguna ocasión, vaya donde un médico de su confianza para que le haga una evaluación y de acuerdo a eso le dé un tratamiento, porque en ocasiones la hematuria, o sea, la presencia de sangre en la orina, puede ser un síntoma de una enfermedad muy grave. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en personas mayores, y si usted es un hombre, recuerde que uno de los problemas más frecuentes en los hombres mayores que produce sangrado en la orina es la próstata. Y uno de los problemas bien serios que puede poner en riesgo su vida es el cáncer de la próstata. Así que usted es una persona mayor y en alguna ocasión ha tenido un sangrado por la orina, pues no deje pasar mucho el tiempo. Esto es lo que hemos querido abordar en esta noche de lo que es la hematuria, o sea, la presencia de sangre en la orina. Hemos hablado qué es la hematuria, cuáles son las causas, qué es lo que el médico tiene que hacer para que usted sepa por qué lo hacemos y cuál es el tratamiento de acuerdo a la causa. Si usted en alguna ocasión quiere visitarnos para tener una consulta con su servidor, estamos ubicados en la Placita Zanca, en el primer nivel. La Placita Zanca queda aquí en Guaymaca, en el barrio del Centro. Si usted llega al Parque Central, puede tener o caminar 2 cuadras hacia arriba del Parque Central en dirección al barrio arriba. Ahí llega la Placita Zanca. El teléfono nuestro es 89 37 88 33 para que nos pueda contactar. Damos consulta de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía
En algunas ocasiones contamos con otros servicios que aquí los damos a conocer, pero lo que más hacemos es atención a niños, adultos en lo que es medicina general. Entonces usted nos puede visitar ahí para concertar una cita presencial con nosotros. Esperamos que el tema les haya servido. No se automedique, busque atención médica lo más pronto ante cualquier síntoma que usted o uno de su familia tenga en su casa. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.